La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Elías Navarro, portavoz de la plataforma de afectados por la carretera de la costa. Elías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Dailos. Gracias por darnos voz un día más. Bueno, Elías, verdaderamente ya se han cumplido 2 años desde esa erupción del volcán Tajo Gaite. Por hacer un pequeño repaso, porque además hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, sí que es cierto que por la calle nos hemos saludado, pero no aquí en el estudio de Onda Cero La Palma. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cómo recuerdas aquel momento, aquella lucha para detener ese segundo tramo de la carretera? Bueno, en primer lugar, recuerdo el momento en el que nos enteramos, que fue por la prensa. Yo creo que una de las cosas más dolorosas que nos pasó fue tenernos que enterar por la prensa y ningún tipo de comunicado oficial, ningún tipo de representante que se acercase a nosotros un poco a comunicarnos la obra o las intenciones y las motivaciones que tenía, ¿no? Recuerdo que además yo me encontraba en Tenerife por cuestiones de salud familiar, la operación de un familiar, y se montó una pequeña revolución, vamos a decirlo así. Por la noche un familiar mío que también se iba a ver afectado creó un primer grupo en WhatsApp y empezó medio barrio a entrar en ese grupo. Todos lo veíamos como una auténtica injusticia, todos lo veíamos como algo totalmente desproporcionado para el momento en el que nos encontramos, algo injustificado después de la pérdida y el dolor que habíamos sufrido, y realmente fue 1 año y medio aproximadamente de una lucha muy dura, muy dura, un trabajo constante. Nos afectó, esto es verdad, sobre todo a mi compañera y también a mí, mucho a nivel de salud emocional, también de salud mental, pero también a nivel físico, porque era la dedicación prácticamente total de nuestra vida privada, o el tiempo que teníamos para nuestra vida privada, a esta causa, ¿no? Y al final eso pues pasa factura. Y vimos cómo, eso sí, yo creo que eso fue una de las mayores satisfacciones que nos podemos llevar, como la movilización de la población civil, de la sociedad civil en este caso, pues nos dio la fuerza para continuar, nos dio un apoyo del cual estaremos agradecidos siempre. Recogimos aquí en apenas 2-3 semanas que estuvimos recogiendo firmas a papel, únicamente exclusivamente 2 o 3 semanas, cerca de 4.000 firmas en la isla de La Palma. Recogimos en total, si contamos las digitales, 36.000 firmas, si no estoy equivocado, pues diversas manifestaciones con centenares de personas en la Plaza del Morro de Tazacorte, de San Miguel, diversas reuniones, casi prácticamente una cada 2-3 semanas en la Plaza del Barrio de Marina. Muchas de ellas la gente salía por fuera porque no cabía la gente dentro de esa plaza, y fue duro, muy duro, pero a su vez emocionante, gratificante, porque además creo que las diversas manifestaciones que hemos tenido, tanto en público como en privado, de opiniones por parte de representantes que se encontraban involucrados y por otras personas que nosotros sabíamos también que se encontraban involucradas, pero un poco, digamos, por detrás, empujando, pues nos han dado la razón de que era una obra en ese segundo tramo. No hablábamos del primer tramo, que ese tramo siempre hemos dicho que había que restituir la carretera que se perdió, pues absolutamente innecesaria, desproporcionada, injustificada, que no tenía que ver realmente en su totalidad con la emergencia y que tenía otras motivaciones detrás, ¿no? Pero sí, es cierto que fue una lucha dura, pero por la cual yo estaré agradecido eternamente, sobre todo, ya digo, no solo a los distintos representantes y medios de comunicación que nos abrieron las puertas, que hemos tenido siempre, pues gracias a Dios, un trato ejemplar por parte de todos ellos, sino a la sociedad civil de La Palma, que dio una demostración de solidaridad sin parangón y nos opó a poder conseguir lo que conseguimos, que es algo, como nos decían en una radio a nivel regional, que no se había visto en Canarias, el hecho de haber podido parar una obra de este tipo, además por el procedimiento de emergencia, sin necesidad de tener que judicializarla. Quise empezar la entrevista haciéndote esta pregunta porque, bueno, ya no solo se trata de un acontecimiento histórico, sino que forma parte de tu lucha y la de la lucha de muchas personas que sufrieron muchísimo en aquel momento, y creo que, bueno, que merece, ¿no?, ese reconocimiento, ese recordatorio para que la gente no olvide lo que supuso para la isla de La Palma y para los afectados. Sí, si me permites, el sufrimiento, como bien decías, que es algo que igual se me olvidó anteriormente recalcar, fue un peso añadido a todo lo que nos había recaído sobre la espalda
después de esa erupción del Tajo Gaite, después de haber estado en esa zona 3 meses evacuados, muchas personas doblemente afectadas ya habían perdido sus viviendas, habían perdido sus fincas, era el único terreno que les quedaba en esta isla y lo iban a haber perdido también por ese volcán. Muchos de ellos también se encontraban incluso rehaciendo sus vidas en el barrio. Hemos visto como después de que la obra se para, en el barrio de Marina se han comenzado varias obras de remodelación de viviendas que habían quedado paradas porque no sabían si una carretera iba a soterrarlas o a dejarlas incluso debajo de un puente. Y la verdad que esa carga extra a una población y a unas cabezas en general, hablando en plata, o un estado de salud mental muy tocado, pues fue una dificultad añadida y una carga añadida que hizo más pesada o más dificultosa y más gravosa pues todo ese recorrido que tuvimos que llegar hasta este mes de mayo, donde tuvimos esa resolución favorable por parte del antiguo consejero Sebastián Franqui, que quiero recalcar que se ha visto, ya digo, además por las diversas declaraciones que hubo en su momento, incluso de personas ajenas a lo que es el núcleo sí de representantes, que fue la decisión más valiente, que fue la decisión más acertada, pensando en las personas. Y sin duda, vamos, desde nuestro punto de vista, agradecimiento eterno en este sentido a la dignidad que le dio a la población de La Palma. Elías, los temas derivados del volcán, bueno, parecen eternos. Ya nos gustaría, yo creo, dejar de hablar del volcán, pero sobre todo porque eso implicaría o significaría que ya existen soluciones, que está todo prácticamente solucionado, pero me temo que no es así, la realidad es otra. Entonces, centrándonos ahora mismo mucho más en la actualidad, me gustaría preguntarte por qué se teme que puedan existir en estos momentos agravios comparativos con las expropiaciones. Sí, bueno, ahora ha salido después de un año una segunda publicación de información pública sobre las expropiaciones a realizar en el tramo primero que ya se ha ejecutado de la carretera de la costa, en el que por primera vez se reconoce la propiedad de los terrenos que están bajo la lava. Esto era algo que en la publicación que hubo el año pasado con la relación de afectados no se incluía, única y exclusivamente se excluían todos los terrenos que habían sobrevivido a la erupción. Por un lado es una noticia positiva, que además viene fundamentada en un informe de la Abogacía del Estado, donde reconoce la propiedad, aunque no la reconoce, digamos, con la boca muy llena, pero bueno, la reconoce, que era algo que nosotros incluso temíamos por alguna declaración que nos había llegado de algún funcionario y representante que no fuese a ser así. Y bueno, lo que establece este informe de la Abogacía del Estado y segunda información pública de los tramos de la expropiación del primer tramo de la carretera de la costa, es que esa expropiación se va a pagar a un precio irrisorio a nuestro modo de ver. Se va a pagar a un precio irrisorio porque en el propio informe de la Abogacía del Estado establece que el terreno no solo es que no sea productivo, el terreno que se ha visto afectado por la lava, sino que no tiene potencial productivo. Esto para nosotros además no está de acuerdo con la realidad, porque si atendemos a la realidad ya vemos que hay hasta 41 fincas en las cuales ya se ha empezado la reconstrucción, vemos que ni siquiera está concorde a lo establecido por los distintos informes de la Consejería de Agricultura en el último año, donde se ha hablado de la recuperación de hasta 350 hectáreas de terreno productivo y por tanto entendemos que en un primer lugar esa calificación del terreno está mal hecha, a nuestro modo de ver, no ya por el informe sí de la Abogacía del Estado, sino por los informes técnicos que le han llegado a la Abogacía del Estado para realizar este informe definitivo sobre el precio de las expropiaciones. ¿Por qué puede haber un agravio comparativo? Bueno, te voy a comprometer un poco, aquí los dos somos medio bagañetes, vamos a poner en un supuesto en el que ambos tuviésemos una finca en la costa de Tazacorte, colindante, ambos hubiésemos sido afectados por la erupción del Tajo Gaite, y mi finca se hubiese visto afectada por la expropiación de la carretera y la tuya no. Fincas colindantes en la misma zona con las mismas características. Bueno, puede ser que a ti, en el marco que se ha marcado el Gobierno de Canarias, en esta línea de trabajo de pagar el valor de lo perdido, tu finca sea compensada a lo que han hablado, es decir, el valor que se pagó la circunvalación de Tazacorte, hablamos de entre 40 y 50 euros el metro cuadrado, y mi finca inmediatamente colindante, es decir, con las mismas características, la misma zona, se hubiera pagado a 60 céntimos el metro. Estamos hablando de pagar una fanega de terreno a unos 3.000 euros, la totalidad de la fanega, y sin embargo la finca inmediatamente colindante, pues a unos 250.000 euros aproximadamente. Estamos hablando de cifras aproximadas, no cifras exactas. Por lo tanto, vemos que la diferencia es casi de una multiplicación por 100, casi. No llega, pero casi, ¿no? Creo que es un agravio comparativo importante que no deberíamos de permitir y que, si me permites, Dailos, yo creo que no hemos llegado a dimensionar bien este problema, porque lo que está claro
es que la actuación que se haga en la carretera de la costa va a marcar la línea por la que se van a realizar el resto de actuaciones en el resto de carreteras o caminos y conexiones que se hagan en la zona que ha sido afectada por el volcán Tajo Gaite. Es decir, va a marcar un poco la línea de cómo se van a pagar, por ejemplo, las expropiaciones en la carretera de la Laguna de las Norias, va a pagar la línea en cómo se van a pagar las expropiaciones en la futura recuperación de la LP2 y en las distintas conexiones que haya a lo largo de esa mancha negra que desgraciadamente tenemos en el Valle de Aridane. Por tanto, no es un problema esta vez tanto local, que afecta en este caso a decenas de personas, de familias, al final cuando hablamos de personas hablamos de familias. Creo que en esta segunda información pública la relación de afectados llega a más de 60, sino que cuando nos vayamos a la carretera de la Laguna, a la LP2 y las distintas conexiones, pues hablaremos de cientos de familias, las cuales sufrirán un perjuicio patrimonial muy importante y un agravio comparativo también importantísimo con respecto a las fincas inmediatamente colindantes. Por tanto, la justificación es doble. Primero, no solo por el propio agravio comparativo, sino por el perjuicio patrimonial permanente que se va a establecer dentro de esas familias y las cuales harán pues muy dificultosa su recuperación económica, ya que la emocional va a ser muy difícil de recuperar por el propio acontecimiento que ha tenido y porque muchas de esas fincas tenían un valor familiar importante, pero así por lo menos y que menos que darle la dignidad a esas personas de darle la posibilidad de recuperarse económicamente con unas expropiaciones o compensaciones justas para la pérdida de esa finca. Por lo tanto, Elías, ¿cómo podríamos calificar esa ley de expropiación forzosa del año 1954? Bueno, la ley de expropiación forzosa de 1954 es una ley que tiene casi 70 años y yo creo que en ciertos puntos está desfasada. No solo es que en ciertos puntos esté desfasada, sino que yo creo que ha puesto de manifiesto que no cubre todas las necesidades que pueden darse dentro del territorio español. En este caso vemos que, por ejemplo, en el territorio español se encuentra regulado, o a nivel nacional, mejor dicho, se encuentra regulado, por ejemplo, lo que se llama las accesiones naturales a bienes inmuebles. Se encuentra regulado en la sección segunda del capítulo segundo, del título segundo, del libro segundo del Código Civil, del artículo 366 al 374, donde se regula, por ejemplo, la aluvión, la abulsión, la mutación de causa o la formación de islas. Entonces, también pone de manifiesto que la propia normativa nacional, no solo la ley de expropiación forzosa, sino la propia normativa nacional establece, nosotros creemos también, que también cierto agravio comparativo con los derechos de los canarios, porque estamos hablando de que Canarias es el único terreno volcánicamente activo donde no tiene una regulación expresa a nivel nacional sobre los derechos y obligaciones que tienen los terrenos y los propietarios de los terrenos que se ven afectados por una erupción volcánica, que no deja de ser también una catástrofe natural y una modificación del terreno, el cual recibe también una accesión, en este caso de material volcánico, debido a una catástrofe. Yo creo que otro punto más que ha puesto de manifiesto esta erupción sobre los vacíos normativos y las necesidades que tenemos dentro de la legislación a nivel nacional. Creo que esa ley de expropiación forzosa, como he dicho, está hasta cierto punto desfasada y en otro punto, ya digo, ha puesto de manifiesto, además de forma yo creo que bastante evidente, que no cubre todas las necesidades de la población. Ahora mismo estamos hablando de que en el Valle de Aridane somos, creo que 7.000 afectados, son 7.000 afectados, perdón, yo no me quiero incluir porque aunque fui evacuado no perdí propiedad, pero tenemos que poner esto un poco o mirarlo con una visión más periférica. Si la próxima erupción se hace o se realiza en Tenerife y estamos hablando de una población civil afectada que puede llegar a las decenas de miles o incluso centenas de miles de personas, ¿cómo vamos a cubrir esas necesidades con este marco normativo que tenemos? Va a ser imposible, porque ya estamos teniendo dificultades para cubrir las necesidades con el marco normativo que tenemos de una población relativamente pequeña a nivel nacional. Hablo en comparación a nivel nacional. A nivel insular es una barbaridad lo que hemos sufrido aquí, estamos hablando casi un 10% de la población de la isla. Entonces, la modificación de la ley de expropiación forzosa yo creo que es algo que se tenía que haber tenido que impulsar desde un primer momento, es algo que los afectados además han pedido siempre desde un primer momento y que desde mi punto de vista y a título personal, pues ciertamente me resulta inexplicable como algo que yo creo que además se podía haber sacado por consenso, no solo la modificación de la ley de expropiación forzosa, sino la regulación específica de estos derechos y obligaciones que puedan tener las personas titulares de un bien inmueble que se ve afectado por una erupción volcánica, pues realmente no se ha hecho. No hemos visto en las Cortes Generales movimientos en este sentido, no sabemos de ningún proyecto de ley que pueda llegar a cubrirlo. Elías, en el caso de la ley de volcanes, una ley que, bueno, yo he escuchado que tú mismo has dicho en otros medios de comunicación que es completamente necesaria para el archipiélago canario, entiendo que tampoco terminaría de arreglar el problema. Es decir,
¿Por qué sería insuficiente o por qué no debe ser la única medida que tomemos al respecto? La ley de volcanes de Canarias, como el propio nombre indica, tiene las competencias que están establecidas dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias o las competencias derivadas a nivel nacional, ¿no? Delegadas. Por tanto, esas competencias siempre van a ser más limitadas que las que se establecen a nivel nacional. ¿Qué se podría establecer en esa ley de volcanes? Bueno, a lo que nosotros hemos pedido expresamente, por ejemplo, por medio de la consejera de Presidencia, que es que en caso de que hubiese una erupción volcánica y se aplicase esta ley de expropiación forzosa a los terrenos, como parece que va a ocurrir ahora, la diferencia entre el valor real que tenía la propiedad y el valor actual que se pagaría de acuerdo con esa ley, bueno, sea cubierta por el Gobierno de Canarias de alguna forma. Ya no sabemos si la fórmula tiene que ser una compensación, una ayuda, eso ya tendrán que estudiar el legislador correspondiente, pero es lo más a lo que se podría llegar el hecho de pedir y regular que esa diferencia sea asumida por el Gobierno de Canarias. ¿Qué pasa? Que el Gobierno de Canarias, pues a lo mejor tiene la capacidad para cubrir la erupción de la isla de La Palma, pero ya digo, si lo miramos con una vista periférica y la próxima erupción es en un terreno con una población civil bastante más importante a nivel demográfico, va a ser muy complicado que un gobierno regional tenga la capacidad económica de cubrir esas pérdidas. Por tanto, está muy limitada esa ley de volcanes en ese sentido. Es muy necesaria porque es cierto que en todas las competencias que pueda regular el Gobierno de Canarias y la región, pues está bien que estén reguladas y las necesitamos reguladas ya, las necesitamos reguladas para ayer. Es más, esta ley de volcanes esperemos que salga con efecto retroactivo, pero no cubriría la totalidad de las necesidades de la población porque las competencias, por el principio de competencia que se establece dentro de nuestro Estado, pues no están asumidas en su totalidad por la comunidad autónoma y necesitaríamos esa regulación nacional. ¿Y han mantenido hasta la fecha algún tipo de encuentro, algún tipo de reunión precisamente con el Gobierno de Canarias para abordar este tema? Porque de alguna forma el Gobierno de Canarias, aunque no tenga esa competencia o esa capacidad económica para poder resolver la situación, sí que puede presionar de alguna manera al Gobierno estatal. Sí, nosotros hemos estado hace 2 semanas, 3, con la consejera de Presidencia, Lady Barreto, que al final es un poco quien está llevando la bandera de la reconstrucción de la isla en el gobierno regional y se lo hemos pedido expresamente, ¿no? Lo más preocupante, que no era una petición que se le hubiese hecho con anterioridad, no la modificación de la ley de expropiación forzosa, que eso sí se ha hecho desde un primer momento, sino la posibilidad de que en caso de que esa ley no se modificase, pues el Gobierno de Canarias pudiese cubrir la diferencia. Entonces, es posible que esto ahora haya pillado un poco a contrapié a la Administración en sí y que el propio funcionamiento de la Administración vaya en contra de los intereses de la ciudadanía. Ahora, lo que le hemos pedido, y estamos a la espera de ello, es que se coordinen de cierta forma con el Gobierno central y que establezcan las medidas necesarias desde el Gobierno regional, o bien para un poco paralizar el procedimiento expropiatorio dentro de lo posible, de los plazos que marca la ley, o bien que se coordinen para llegar a un acuerdo en cuanto a la distribución de las compensaciones y ayudas para cubrir el valor total de lo perdido en esas fincas que se hayan visto afectadas por la carretera de la costa en este caso, pero también, como decía anteriormente, por el resto de carreteras y de conexiones que se hagan próximamente. ¿Tú personalmente, Elías, para cerrar la entrevista, consideras que verdaderamente se le puede devolver a los afectados el valor real de lo perdido? Yo considero que sí, es decir, legalmente se puede. Es cierto que seguramente haya que tocar alguna norma, pero no hay que hacer grandes modificaciones para ello desde mi punto de vista. Ya hablo con una opinión desde un punto de vista jurídico, como jurista, pero realmente yo creo que sí se puede. Hay que buscar que la forma en la que se realizan las compensaciones y las ayudas, pues sobre todo no contravenga lo dispuesto sobre la doctrina del enriquecimiento injusto, que esto no lo digo desde un punto de vista ético o moral, sino lo digo desde un punto de vista jurídico, porque si una persona recibe el precio que marca la ley de expropiación forzosa, al final es el justiprecio marcado por ley. Es una injusticia porque en este caso, como digo, yo creo que la ley no cubre todas las necesidades y las leyes, por el simple hecho de serlo, también tienen la posibilidad de modificarse para evitar este tipo de desviaciones. Pero si una persona recibe lo que marca la ley, pues al final cualquier cantidad que reciba extra
jurídicamente hablando se podría considerar como enriquecimiento injusto, ¿no? Se podría, no digo que sea necesariamente así, pero existe esa posibilidad. Entonces hay que tener cierto cuidado con ello y luego simplemente, bueno, destinar las partidas correspondientes tanto a nivel nacional como a nivel regional. Yo creo que en este caso sí deberíamos de ver una línea de actuación pues un poco más concreta y unida, marcando esos plazos. Esperemos que la vayamos viendo en los próximos meses también con la aprobación de los decretos por parte de las distintas administraciones, que también dé certidumbre a los afectados del Valle de Aridane, pues yo creo que los afectados han estado también viendo más de esperanzas que de certidumbres durante estos 2 últimos años, esperando pues un poco que caiga del cielo, en este caso de las administraciones, las compensaciones y las ayudas necesarias para cubrir las necesidades que ha establecido esta erupción, y que por tanto ese horizonte marcado con plazos y de forma coordinada entre las distintas administraciones creo que es el primer paso necesario para poder restablecer ese valor de lo perdido y para poder sacar adelante toda la regulación necesaria, porque al final para poder sacar adelante la regulación necesaria también se necesitarán seguramente de grandes pactos entre distintos partidos, tanto a nivel regional como en las Cortes Generales, y sobre todo y creo que ese es el punto necesario o el mayor punto necesario para conseguir pagar el valor de lo perdido, que yo sí creo que se puede. Y ya las consideraciones morales de cada uno, si se debe o no, que cada uno lo haga a su manera. Elías Navarro, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa, muchísimas gracias en primer lugar por habernos visitado y también, por supuesto, por habernos explicado todo este tema de una forma tan detallada y nos ha ido poco a poco desgranando los asuntos que a lo mejor, bueno, teníamos algún tipo de duda o no teníamos del todo claro. Muchísimas gracias, Elías. Muchísimas gracias, Dailo. Yo he intentado hacerlo de la forma en la que se entiende mejor, porque es cierto que jurídicamente es un tema muy técnico y tratar de explicarlo un poco, que llegue a todas aquellas personas que no tienen formación jurídica específica, pues a veces se quedan detalles por detrás, pero espero que se haya entendido. Muchas gracias, Elías. Se ha entendido.